Hola, hola mis amigos de TikTok, el Señor les bendiga en esta tarde. Bueno, primeramente le quiero darle gracias al Señor por darme la oportunidad de conectarme nuevamente, en el cual a veces no se puede por la compromisos que uno tiene. La semana pasada estuvimos con bastante trabajo y bueno, ahora le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad de conectarme nuevamente para que continuemos, ¿cierto?, con las clases. Hemos tenido dos clases, la clase uno y número 2. Ahora la clase número 3 con el tema el propósito de la ley. Amén, el propósito de la ley. Qué importante que podamos entender el propósito de la ley. En las clases anteriores vimos el corazón del hombre, misericordia, quiebro y no sacrificio. Y ahora vamos a la clase número 3, el propósito de la ley de Dios. El propósito de la ley de Dios. Así que bueno, les invito a compartir conmigo este estudio que les habla el pastor Mario Verdugo de acá de la ciudad de Iquique, comuna de Alto Hospicio, norte de Chile. Aquí estamos perseverando, aquí estamos sirviendo al Señor. Y como les digo, agradecido al Señor porque me da esta oportunidad de compartir con ustedes. También el Señor bendiga al pastor Christopher, quien está encargado del TikTok. Y me da esta oportunidad, ¿cierto?, también de compartir con ustedes. Y ahora comenzando la clase número 3. La clase número 3, mientras se conectan nuestros amigos. Clase número 3, mire, el propósito de la ley. La ley fue establecida con un propósito. Así también humanamente hay una ley terrenal, ¿cierto?, con un propósito. ¿Para qué? Para mantener un orden. ¿Para qué? También para las personas puedan, ¿cierto?, cumplir la ley establecida por los hombres porque en sí el hombre se corrompe, el hombre tiende a hacer lo malo. Entonces la ley terrenal también estableció una ley. Los gobiernos, los países tienen leyes y el que no las cumple tiene que pagar con cárcel. Y nuestro Señor estableció una ley en el tiempo de Moisés. Nuestro Señor estableció una ley en el tiempo de Moisés. Entregó 10 mandamientos. Amén. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? Muchas veces llevamos una vida de fe desenfocada. No, nos desenfocamos en nuestra fe. Y a través de este estudio vamos a entender y vamos a explicar el propósito de la ley de Dios. Mire, el Señor estableció la ley con un propósito. Dice así, en el libro de Romanos capítulo 3. Si tiene su Biblia, les invito al libro de Romanos capítulo 3, verso 19 al 20, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí claramente podemos, a través de este estudio, podemos ver a través de estos versículos, vamos a poder entender para qué la ley fue establecida. Como leíamos y sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, porque hay personas que están bajo la ley, dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Va a llegar un momento que todos nos vamos a tener que presentar delante del Señor y toda boca se cierre, porque no tenemos justificación delante del Señor. Y por eso dice después el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? De nuestro Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y mira acá, podemos ver, claramente podemos entender el propósito de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Claro, porque si no hubiera ley, ¿cómo el hombre sabría que en él está el mal, está el pecado? Entonces, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí vamos entendiendo poco a poco el propósito de la ley de Dios. Por medio de esta palabra podemos aprender dos cosas claramente. Lo primero es que ningún ser humano será justificado por sus obras delante de Dios. Como dice la palabra, ningún ser humano, mire, ningún ser humano. Lo que explica que ninguna persona entre todos los hombres del mundo podrá llegar a la justicia
por las obras de la ley delante de Dios. O sea, ningún ser humano se puede justificar por sus obras delante de Dios. ¿Cuántas personas están esforzándose día a día para cumplir los mandamientos de Dios? ¿Con qué propósito? Ellos buscan recibir la justicia. Pero, ¿para qué? Mire, una pregunta. ¿Para qué? Porque solamente el justo puede entrar en el reino de Dios. Allí no se permite la entrada a los pecadores, ya que ellos sí o sí tienen que recibir el castigo eterno, por lo que Dios preparó la cárcel espiritual llamada infierno. Entonces claramente podemos ver a través de estudios, nos damos cuenta que primeramente nadie se puede justificar por sus obras delante de Dios, y que ningún pecador entrará al cielo, solamente los justos. Y los pecadores, ¿a dónde van a llegar? Al infierno. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios ha entregado los mandamientos por medio de Moisés? Aparentemente, pareciera que la gente tiene que procurar cumplir los mandamientos, ya que si los cumple, obtendrá la vida eterna y también será justa y salva. Claro, aparentemente podemos darnos cuenta, así a una primera vista, y todos pensamos que tenemos que cumplir la ley y los mandamientos para alcanzar la justicia de Dios, para alcanzar la vida eterna, también para ser justo y salvo delante del Señor. Entonces mucha gente se esfuerza, procura cumplir la ley. Pero mire, ¿qué más nos dice este estudio? ¿Qué nos enseña este estudio? Que es importante que nosotros podamos entender el propósito de la ley de Dios. Por eso, ¿cuántas personas han recibido la salvación gracias a su obra? ¿Por cumplir los mandamientos? Mire, esta es una pregunta, ¿eh? Leo nuevamente, ¿cuántas personas han recibido la salvación gracias a su obra? ¿Por cumplir los mandamientos? Respuesta, ninguna. Tal cual como lo dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Mire, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Ningún ser humano se puede justificar con su obra, con su justicia, delante de Dios. Esto lo dice en el versículo 20 de Romanos capítulo 3. Porque por medio de la ley, y aquí podemos ir entendiendo el propósito, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces usted me puede preguntar, pastor, entonces ¿por qué Dios estableció la ley? ¿Para cumplirla? No es para cumplirla, sino, primeramente, aquí podemos ver el propósito. ¿Para qué? Para el conocimiento del pecado. Claro, porque si el hombre no conociera la ley, no se podría mirar a sí mismo y no podría darse cuenta que en él está lo malo, está el pecado. Entonces el Señor estableció la ley para el conocimiento del pecado. Normalmente la gente no tiene conocimiento sobre el pecado, por ello solo quiere hacer buenas obras y cumplir los mandamientos, y así entrar en el reino de Dios por sus propios méritos. Sin embargo, no saben que es el pecado. Sin embargo, no saben qué es el pecado y por lo que Dios ha entregado los mandamientos para que las personas reconozcan que no solo pueden cumplir. Entonces ahí estamos encontrando otro propósito. Primero, nadie puede cumplir la ley, pero la gente se esfuerza. La gente procura, se esfuerza, pero llega un momento que se da cuenta, mire, que no puede cumplir la ley. Y también, como leíamos en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces llega un momento que la persona se da cuenta que no puede cumplir. Los mandamientos dicen, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, entre otros. Así también formamos los 10 mandamientos en las tablas. Por más que se encuentren escuchando el mandamiento que dice no matarás, día a día
el, el funcionamiento del corazón es totalmente contrario al de la mente que acepta esta palabra. Allí se levanta el odio, la rabia, el enojo. Así que aunque cada día Dios diga, no adulterarás, en el corazón del hombre se forma el deseo de adulterio y fornicación. Y esto es muy interesante, ¿eh? Porque, claro, la gente recibe el conocimiento en su mente, no matarás, pero día a día en el corazón del hombre aparece el deseo, ¿cierto? De hurtar, de matar, de fornicar, aparece el deseo de también el enojo, la rabia, porque eso está dentro del corazón del hombre. Sabiendo el hombre y teniendo el conocimiento a través de la ley, por ejemplo, no matarás, pero dentro del corazón del hombre están todos estos deseos, los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, el homicidio, la lascivia, mire, la rabia, el enojo, todo esto está dentro del corazón del hombre. Entonces aquí hay una lucha entre la mente, el conocimiento y el corazón. El corazón siempre quiere hacer lo que está ahí en su corazón, quiere fluir, quiere hacer lo malo. Dios dice, no codiciarás, pero a cada momento surge la codicia del centro de nuestro corazón. Deseamos tener una casa, un auto, más dinero, buena comida, ropa y más, pero la gente no entiende qué es la codicia. Codiciar es querer. ¿Qué es codiciar? Es querer. Querer tener el deseo de recibir, quitar, conseguir, ganar, adquirir de buena o mala manera algo. Envidiar lo que no me pertenece, cosas que siempre están en nosotros. ¿Se da cuenta? Eso siempre está en nosotros. La codicia. Por ejemplo, una persona me puede decir, pastores, que yo me esfuerzo, yo procuro. Yo puedo cumplir 9 mandamientos, pero me falta uno. ¿Cuál es el número 10? ¿Cuál es el mandamiento número 10? No codiciaráis. Entonces aquí podemos ver a través de este estudio que la gente siempre está deseando, siempre anhela, desea, la envidia y codicia tener lo que no es suyo. Eso es codiciar. Volver algo, un auto, una casa. Yo quiero esa casa, yo quiero ese auto, yo quiero esa ropa que tiene mi amiga. Está deseando, está codiciando. A veces entra la envidia. Siempre eso está dentro del corazón del hombre. Siempre eso está dentro de nuestro corazón. Entonces, imposible que esta persona pueda cumplir que un ser humano pueda cumplir los 10 mandamientos. El primer pacto a través de Moisés, que son los 10 mandamientos. ¿En qué consistía? En cumplir toda la ley. No ni 3, ni 4, ni 5, 6 mandamientos, sino que los 10 mandamientos. Y uno que le falte ya, dice la palabra, que ya no está cumpliendo el pacto, el primer pacto que era a través de Moisés. ¿Por qué? Porque en nosotros está la codicia. Por ejemplo, damos el ejemplo de la codicia. En nuestro corazón está el mal. Dice que en el libro de Jeremías capítulo 17, verso 9, dice que en el corazón del hombre salen los malos pensamientos. Que el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Así es nuestro corazón. También en el libro Marcos capítulo 7, verso 21 dice que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los malos deseos, el adulterio, la fornicación, el homicidio, la codicia. Todo eso está dentro de nuestro corazón. Entonces, por eso que dice, y podemos entender, como dice en Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley, lo digo nuevamente, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Ningún ser humano será justificado delante del Señor. Mire, entonces, usted me puede decir entonces, ¿para qué fue establecida la ley? ¿Para qué? Para el conocimiento del pecado. Pero la gente al no entender esto, se esfuerza, procura y quiere cumplir la ley. Y llega un momento de su vida que se da cuenta que no puede. Ese es el verdadero arrepentimiento que el Señor quiere de nosotros. Que lleguemos a ese punto de nuestra vida y podamos entender que no podemos cumplir la ley, que no podemos cumplir los mandamientos. Y pidamos, cierto, misericordia al Señor para poder alcanzar la misericordia
la gracia del Señor a través de su amor, a través de su Hijo Jesucristo, el unigénito de Dios. Amén. Entonces, ¿para qué fue establecida la ley? La ley dice también en el libro de Gálatas capítulo 3 que es el ayo. Que es el ayo, ¿qué significa? Que es el medio de transporte para llegar a ¿dónde? ¿A quién? A Jesucristo el Señor. Entonces ahí vamos entendiendo el propósito de la ley, mis hermanos. El propósito de la ley de Dios. El apóstol Pablo pensó profundamente, mire, el apóstol Pablo meditó en esto profundamente. ¿Por qué no podía cumplir los mandamientos? Preguntándose continuamente, ¿por qué estas cosas? Entonces el apóstol Pablo comenzó a meditar profundamente. Y mire, y se dio cuenta, como él escribió en el libro Romanos capítulo 7. Mire, dice el verso 17, donde encontramos el testimonio del apóstol Pablo en el versículo 17 y 18. Dice, ¿qué escribió el apóstol Pablo? Mire, y esto es importante. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y este es un descubrimiento del apóstol Pablo. Y esto es lo que cada persona tiene que descubrir. Que el hombre, el ser humano, tiene la intención de hacer el bien, pero no puede. ¿Por qué? Porque en nosotros, en nuestro corazón está el mal, está el pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere explicar en este versículo 17 y 18 del capítulo 7 de Romanos. Lo leo nuevamente, mire. Donde encontramos el testimonio del apóstol Pablo. Dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se da cuenta? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este versículo? En mí mora el bien. Entonces nos preguntamos, ¿alguien que tenga el bien en sí mismo? Sí, el único, ¿quién es? Jesucristo. Aleluya. ¿Quién es el único que tiene el bien en sí mismo? Jesucristo. Pero en ningún ser humano está el bien. El único ser, ¿cierto?, que vino hace 2000 años a la tierra, Jesucristo. Porque ahí podemos darnos cuenta que Él fue el único que pudo cumplir la ley. Jesucristo fue tentado en todo, y Él fue el único que pudo cumplir la ley. Pero nació el hombre. Ningún ser humano pudo cumplir la ley. Del tiempo que fue establecida al tiempo de Jesucristo, mire, pasaron 1500 años, y nadie pudo cumplir la ley. El único que pudo cumplir la ley se llama Jesucristo. Si el único es Jesucristo, pues en su corazón existe solamente el bien. Por eso, desde su corazón es el único lugar donde se produce el amor para amar al mundo, para amar a cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que está en el corazón de Jesús? El bien, el amor. Y con ese amor, Él nos demostró, ¿cierto?, su amor a través de la muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvar al mundo. A través del sacrificio de Jesucristo, a través de aquella sangre que Él derramó. Mire, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, le pusieron clavos en sus manos, pies, en sus pies le pusieron clavos también. Antes de eso le azotaron. Después en la cruz, antes de morir, vino un soldado, mire, y le puso una lanza en su costado que le provocó la muerte. Entonces Él se sacrificó a sí mismo por amor. ¿Por qué? Porque en Jesucristo está el bien. En Jesucristo no está el mal, en su corazón. La única persona que pudo cumplir la ley y fue tentado en todo y nunca erró, nunca falló, Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque en el corazón de Jesucristo no está el mal. Ahora usted me pregunta, ¿pero por qué en nosotros no? No, porque en nosotros está el mal, porque nosotros nos fuimos engendrados como Jesús. Jesús fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y nosotros no, fuimos engendrados por hombres. Y traemos el pecado de Adán de generación en generación. Y por eso que en nosotros está el pecado, está lo malo. Por eso que en nosotros, aunque queramos hacer el bien, no podemos. Como dice el apóstol Pablo, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cómo le puedo explicar esto? Para que me pueda entender. Claro, a lo mejor usted tiene la intención de hacer el bien, pero no puede. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Que nosotros los seres humanos tenemos la intención, pero no podemos. Como de otra forma también se lo puedo explicar. ¿Con qué ejemplo? Es como que si usted quisiera tener mucho dinero y ayudar a todo el mundo, a todos los pobres del mundo. Un ejemplo, ¿eh? Y quisiera tener mucho dinero, pero ¿por qué no lo hace? Porque no tiene el dinero. Así también nosotros queremos hacer el bien y no podemos. Porque la intención está, pero no podemos porque en nuestro corazón está el mal, el pecado. Pero no así en el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús, gloria al Señor, no estaba el mal, solamente estaba el bien, porque Él fue engendrado no por hombre. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Pablo sabía que el único que tiene el bien en su corazón es Jesucristo. Entonces, ¿qué más decía? En mí no existe el bien, tampoco existe el poder hacer el bien. Claro, porque en nosotros no está el poder de hacer el bien, solamente la intención. Sin tener la capacidad de hacer el bien, ¿cómo una persona podría cumplir los mandamientos? ¿Se da cuenta? ¿Cómo una persona podría cumplir los mandamientos? Imposible. Es imposible. Los mandamientos de Dios son buenos, santos y perfectos. Por esa razón, para cumplirse debe tener una capacidad, un poder que la gente no posee. Así, por más que intente cumplir los mandamientos, varias veces al día, cada día, no puede lograrlo. Entonces, por fin debería entender que no tienen la capacidad de hacerlo. Lo que es muy importante, sin tener la capacidad para hacerlo, ¿cómo pretende el hombre cumplir los mandamientos? ¿Cómo el hombre pretende cumplir los mandamientos si no tiene la capacidad? ¿Se da cuenta? Por ejemplo, ¿quién puede ser juzgado? Perdón, aquí quiero dar un ejemplo, mire. Un jugador, una persona que quiere ser futbolista, una persona que quiere ser jugador de fútbol y además formar parte de la selección nacional. Aquel que tiene la capacidad y juega bien, ¿cierto? Sí, alguien que solo quiere jugar, teniendo el deseo de convertirse en jugador profesional. Puede jugar fútbol en el patio de su casa, pero si no puede anotar goles y tampoco correr bien, en su corazón solo existe el deseo, más no tiene la capacidad. Y si se compara con otras personas como Alexis Sánchez, quien realiza muchos goles y puede correr muy bien, se da cuenta de que su capacidad no alcanza para ser representante de su país. Claro, es solamente el deseo de jugar, pero no tiene la capacidad, como Alexis Sánchez, ¿cierto? Solamente en su corazón está el deseo. Así también el hombre, el ser humano. El hombre no puede cumplir la ley. Solamente está el deseo, la intención. ¿Pero por qué no tiene? Porque no tiene el poder, la potestad de cumplir la ley. Una persona que se ha esforzado para cumplir los mandamientos por más de un año, pero aún así no ha dejado de ser pecador, debería entender que no puede hacerlo. Sin embargo, dice, así mismo, no sé por qué no puedo. Creo que me falta esforzarme más. Orando, esforzándome, podré lograrlo. Pero no es así. La verdad es que no tiene la capacidad para hacerlo. No tiene el poder para realizar el bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el hombre es como un árbol de manzana. El manzano no puede producir naranja. Por más que quiera, es sencillo. Es más fácil entender. Siendo un árbol de manzana, no puede dar naranja. Por las características del árbol mismo. Es como está escrito en la Biblia, en Romanos capítulo 3, verso 19. Pero solamente que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Se da cuenta por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad. Finalmente la ley muestra que si una persona no cumple los mandamientos, entonces tiene que recibir el castigo, el juicio de Dios,
Esto significa que si usted no puede cumplir los mandamientos, tiene que recibir el castigo eterno. ¿Lo acepto o no? ¿Lo acepta o no lo acepta? No, Señor, yo no soy alguien digno de ser enviado al infierno, porque realmente me estoy esforzando en cumplir sus leyes. Pero la verdad es que delante de Dios no sirve de nada esforzarse, sino que Él verá solo el resultado si cumple o no cumple los mandamientos. Claro, el Señor no ve la intención, y esto es importante entenderlo. El Señor no ve la intención. Solamente el Señor, ¿qué es lo que ve? El resultado, si cumple o no cumple. Entonces, al no cumplir, ¿a dónde se va? Al infierno. Pero mucha gente no quiere aceptar esto. Mucha gente, no, yo me esfuerzo, yo intento. En lo mismo, Dios probó la capacidad del ser humano a través de la ley diciendo, tienes que cumplir los mandamientos. Si puedes hacerlo, voy a darte la vida eterna, la salvación como recompensa. Pero por eso mucha gente se está esforzando, pero no puede lograrlo exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor, ¿para qué estableció la ley? Para probar nuestro corazón. Para entender que nosotros pudiéramos entender. Nosotros probáramos nuestro corazón y darnos cuenta que no podemos. Entonces, ¿para qué el Señor estableció la ley? Aquí estamos dándonos cuenta, ¿cierto? El propósito de la ley de Dios. Primero, para darnos cuenta que no podemos. Segundo, para el conocimiento del pecado. Por ejemplo, si alguien que ingresa a la universidad para poder graduarse, sí o sí debe obtener una buena calificación, ¿cierto? En sus exámenes, pero sin estudiar y sin tener la capacidad jamás podrá lograr porque no se lo permitieron debido a que no obtuvo el puntaje suficiente para graduarse. Claro, lo mismo que en la universidad. Si usted va a la universidad tiene que tener preparación, tiene que esforzarse, tiene que estudiar para poder, ¿cierto?, graduarse. Pero si no lo hace, ¿cierto?, no puede. Así también la ley, los mandamientos. Pero aquí hay algo más grande, más poderoso, que nosotros tenemos que entender. Que nosotros no tenemos la potestad, no tenemos el poder para cumplir la ley. Porque en nosotros está el mal, en nuestro corazón está el mal. Dice en el libro de Génesis capítulo 6 que el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Es lo mismo con los 10 mandamientos. Pareciera que es algo pequeño, ¿cierto? Son 10 mandamientos nomás. Pues son solo 10, nada más. El primero dice que fuera de Jehová no se puede tener otro Dios. Algunos pueden pensar, yo creo en Dios solamente. Ya, estoy cumpliendo uno, está cumpliendo el primero. Yo creo en Dios. Después dice que no tiene que adorar a ídolos. Y otros dirán, no estoy adorando a ídolos. Ya puede cumplir dos, ¿cierto? Sino solamente a Dios. También otro mandamiento dice que no hay que blasfemar en el nombre de Jehová y afirmarán. No estoy blasfemando en el nombre de Jehová. Está bien. O sea, ya, un ejemplo, está cumpliendo 3, ¿cierto? No blasfemará. Está bien. El siguiente dice que debe guardar el día de reposo. Sí, Señor, estoy guardando el día de reposo. ¿Qué día? El domingo estoy yendo a la iglesia. Eso está equivocado, porque el día de reposo comienza en la tarde del viernes y termina en la tarde del sábado. Además, durante el día de reposo no se puede manejar, ni cocinar, ni trabajar, no se puede hacer nada, ni en vez de cumplir el día de reposo, la gente está congregando a la iglesia el día domingo. ¿Creen ustedes que Dios reconoce eso? No, el Señor no reconoce eso. Porque imagínense el día de reposo. ¿En qué consistía el día de reposo? Que el día de reposo no había que hacer nada. Pero la gente siempre está haciendo algo. ¿Dios reconoce eso? No. Además, otros mandamientos dice, ahora honra a tu padre y a tu madre. Muchos aseguran, sí, estoy dándole dinero una vez al mes para que ellos lo utilicen.
Está bien, entonces no matarás, nunca he matado, dice. Entonces, claro, vamos viendo los mandamientos. Muchos dicen, sí, este yo lo estoy cumpliendo, este también, este otro también. También estoy honrando a mis padres, ¿cierto? También no estoy, dice, no matarás, ¿cierto? Sí, voy bien, voy cumpliendo los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos puede cumplir usted? ¿5, 6, 7, 8? Mire, ¿qué más? Desde aquel momento, cuando uno debe comparar su forma de pensar con la explicación de Jesús que sale en el libro de Mateo capítulo 5. Y aquí nos vamos a dar cuenta, hermano, que humanamente no podemos cumplir los mandamientos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 5? Las personas piensan que no mataron. Por eso creen que no han sido homicidas. Pero en su corazón no surge, rabia o odio. ¿Se fijan? En el corazón del hombre siempre está surgiendo, como dice acá, como pregunta, pero en el corazón del hombre no surge rabia y odio. Piense al ver a nuestros enemigos y comenzando a pelear con él. Claro, a lo mejor usted dice, yo nunca he asesinado a alguien, pero el Señor está comparando el homicidio con el enojarse, con el odio. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha deseado matar a alguien? ¿Usted ha deseado en su corazón asesinar a su enemigo o agarrarlo del cuello y zamarrearlo? Yo creo que sí, porque en nuestro corazón está el odio, está la rabia. Entonces es imposible que el hombre pueda cumplir la ley. ¿Qué más dice Jesús? Si tal vez lo odiaba y quería matarlo, pero no lo maté. Es cierto, no lo mató, pero Jesucristo ya lo considera un homicida. Ya Jesús lo considera un homicida. Entonces el homicidio realmente, el que usted agarra un cuchillo y se lo entierra a alguien, lo mata y muere, es un homicida. Pero también Jesús está diciendo que del momento que usted se enoja con alguien, tiene rabia o odio, a lo mejor no lo asesinó, pero del momento que tuvo en su corazón odio, está al mismo nivel del homicida. Es lo mismo. Entonces, imposible que podamos cumplir la ley y los mandamientos de nuestro Señor. Por eso le digo, ¿usted se ha enojado alguna vez? ¿Ha tenido un mal deseo, un mal pensamiento? ¿Ha tenido odio, rabia en su corazón? Ya se convirtió en homicida. Eso es la explicación de Jesús. Esa es la regla de Jesús. Es cierto, no lo mató, pero Jesucristo ya lo considera un homicida. ¿Por qué? Vio que en su corazón tenía rabia, odio. Eso es homicidio. Dios dice, no adulterarás. Y aseguran, yo no adulteré. Está bien, es cierto, no adulteró, pero quizás alguna vez en su corazón tenía el deseo de fornicar y adulterar. Claro, usted dice, yo nunca he adulterado, pero más de alguna vez en su vida ha deseado en su corazón fornicar en su corazón con la mujer de su prójimo, adulterar con la mujer de su prójimo. No sé si usted tiene 15 años, 20 años, 30 años, más de alguna vez ha deseado en su corazón fornicar con la mujer de su prójimo. Usted me dice, yo nunca he hecho eso. Es mentira, se está engañando a sí mismo. O procura no hacerlo, pero más de alguna vez lo ha hecho. Eso es lo que nos está explicando Jesús. No adulterarás. Y aseguraron, yo no adulteré. Está bien, es cierto, no adulteró, pero quizás alguna vez en su corazón tenía el deseo de fornicar y adulterar. Sí, tal vez lo tuve. Yo lo tuve muchas veces, hermano. No sé usted, por eso le pregunto. Eso es adulterio. No adulterarás. Muchos creen que pueden cumplirlo también, pero el 10.º mandamiento, mire, ¿qué dice el 10.º mandamiento? El mandamiento número 10. ¿Qué dice el mandamiento número 10? No codiciarás. Dice, no codiciarás. Es imposible de cumplir, pues la codicia surge automáticamente desde el fondo de nuestro corazón. Imposible que usted no desee codiciar. Usted puede decir, el pastor, es que yo cumplo 9 mandamientos, pero el número 10, imposible que no lo pueda cumplir, porque en su corazón sí o sí está la codicia, el desear algo, el ver algo que le gusta, que usted lo desea, ya codició. Y sabe que nosotros estamos codiciando en todo momento. Hay un estudio que las personas durante el día codician 100 veces.
Siempre estamos codiciando, oh, me gusta esto, oh, me gusta el reloj, oh, me gusta este celular, oh, me gustó el auto. Siempre el hombre está codiciando. Es posible que el hombre pueda cumplir el mandamiento número 10. La codicia es igual que una máquina productora de pecado. La codicia es una máquina que siempre está, ¿cierto?, produciendo pecado. La verdad es que las personas no quieren tener la codicia. Es verdad, claro, la persona no quiere tener la codicia, pero aunque no quiera, se produce naturalmente en su corazón. Y con eso, por eso, ya derrumbó un mandamiento. ¿Se fija? Ya quebrantó un mandamiento, el número 10. Y la paga del pecado es muerte. ¿Son capaces de aceptar el juicio de Dios? Pregunta. ¿Son capaces de aceptar el juicio de Dios? Y esto es importante llegar a ese punto en nuestras vidas. Que nosotros aceptemos y digamos, a la verdad yo soy un pecador. Yo no puedo cumplir la ley, no puedo cumplir los mandamientos. Y consecuencia, no nos queda otra opción que recibir el castigo eterno. ¿A dónde? En el cielo y en el infierno. A ese punto de nuestra vida tenemos que llegar. Por eso pregunta, ¿son capaces de aceptar el juicio de Dios? ¿Quién puede ser bendito? Aquel que acepta el juicio de Jesucristo. ¿Quién puede ser bendito? Y aquí viene la buena noticia. ¿Quién puede ser bendito? Aquel que acepta el juicio de Jesucristo. Porque Él dice, quiero misericordia, no quiero sacrificio, como vemos en el estudio anterior. No quiero sacrificio, sino que Él nos quiere dar misericordia. No quiero sacrificios de parte del ser humano. Quiero darle misericordia a las personas. Entonces Jesucristo, ¿a quién puede darle misericordia? A los pecadores, a los pecadores o a los justos. ¿A quién le puede dar misericordia al Señor? ¿A quién vino el Señor a este mundo? Vino al pecador, no al justo. Que no son los justos los que se creen buenos por su obra, por su justicia. Entonces Jesús, ¿a quién vino? Al pecador. Entonces nosotros al descubrir la palabra, al escudriñar la palabra, nos damos cuenta que no podemos cumplir los 10 mandamientos. Entonces vemos nuestra condición, como dice en Romanos 3, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí podemos ver el propósito de la ley de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar esta misericordia a través de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, e ir al cielo a través de la obra de Jesucristo, a través de la justicia de Dios, que es lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. ¿A quién puede darle misericordia? A los pecadores, a los justos, a los pecadores. Si usted hoy está reconociendo que usted está en pecado y que no puede cumplir la ley, diga, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Mi destino es el infierno. Señor, ten misericordia de mí. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Este estudio ha sido maravilloso. Le doy gracias al Señor. Ya terminando, ya son las 14:42. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este estudio hermoso, precioso que he entregado esta tarde, por tu gracia y misericordia. Y Señor, creo, Señor, que tu palabra no vuelve vacía y que muchos hoy han comprendido que la salvación no es por cumplir la ley y los mandamientos, sino que solamente a través de tu Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque no podemos. Es más, estamos condenados producto del pecado. ¿A dónde? Al infierno. Pero en tu amor y misericordia tú enviaste a tu Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Amén. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Si Dios permite, el viernes nos juntamos nuevamente en la clase número 4. Hoy hemos visto la clase número 3, ¿cierto? El propósito de la ley de Dios. La clase número 4 para el viernes, le invito a las 14 horas. Si Dios permite, el título es El hombre medio muerto. Mire, hay una parábola que se llama El buen samaritano. Ahí vamos a descubrir el propósito, ¿cierto?, de esta parábola con el nombre, ¿cierto?, El buen samaritano. Y la clase del día viernes, la clase número 4, El hombre medio muerto. Amén. Lo espero el día viernes. Nos encontramos, si Dios permite, a la misma hora, a las 14 horas. Amén. Chao, chao. Bendiciones. Dios les bendiga.